Hola a todos, bienvenidos a Liquid Church, bienvenidos a todos nuestros campus y a quienes nos ven en línea. Estamos muy contentos de que se unan a nosotros. Estamos en la segunda semana de nuestra serie Paz Mental y de esto se trata. Se trata de esa paz perfecta. No es la ausencia de problemas, es simplemente la presencia de Jesús. Y así, juntos como iglesia, estamos luchando por aferrarnos a su presencia en nuestra salud mental. Y hoy vamos a hablar sobre cómo luchar en contra de la ansiedad con fe, lo que me recuerda. ¿Alguna vez les conté la vez que fui atacado por un oso? Permítanme retroceder la historia. Era mi último semestre de la universidad y mi asesora soltó la bomba. Me dijo, Zach, no vas a graduarte. Te faltan 2 créditos. Mis padres tenían los boletos de vuelo y la cámara lista para grabar la graduación. Ahora tenía que decirles que su hijo no se graduaría, lo que hizo que mi ansiedad se disparara. Y luego ella dijo 2 palabras que lamentaré haber escuchado por siempre. Dijo, desafío en el desierto. Aparentemente, si sobrevivía una semana en la naturaleza, me graduaría. Si no, volvería a vivir con mis padres. Así que había mucho en juego, pero lo hice. Logré pasar el entrenamiento. Hice nudos, froté palos y pensé, está bien, Bear Grylls, hazte a un lado, lo puedo hacer. Es mi momento de brillar. Me dejaron en medio de la naturaleza y luego me di cuenta de que no tenía nada bajo control. Fue literalmente la peor semana de mi vida, y ahí estaba yo, completamente solo. Y al parecer los osos lo sabían. Sabían que yo era vulnerable. Era la mitad de la noche y todo estaba oscuro a mi alrededor. Estaba en mi saco de dormir, acurrucado bajo un refugio improvisado que hice de palos y hojas. Había llovido toda la noche y me estaba congelando. Y entonces lo escuché. Se escuchaba un susurro, hojas crujiendo detrás de mí. Al principio sonaba lejos, pero luego se fue acercando. Y más cerca, podía escuchar las ramas de los árboles rompiéndose. Y les aseguro que podía escuchar las garras del oso rascando contra las rocas. Mi cuerpo se paralizó. Me entró un escalofrío. Estaba acostado, bien despierto y pensando, la casa de mis padres no suena tan mal. Al menos allí hay menos osos. Entonces los pasos se acercaban aún más. En ese momento el miedo me invadió por completo. Hice lo que haría cualquier hombre adulto. Me cubrí completamente la cabeza con el saco de dormir, porque seguro que los osos no podrían comerme si no pueden verme, ¿no? Eso me lo enseñó Bear Grylls. Supongo que los osos no recibieron el memo. Seguían acercándose más y más a pulgadas de mí. Podía sentir la respiración del oso sobre mí, y ese fue el momento en el que no tenía otra opción. Y en ese instante de valentía me incorporé de golpe. Me hice lo más grande posible. Grité con todas mis fuerzas. Y el oso salió corriendo. Así de simple se fue. Damas y caballeros, ese fue el día en que vencí a un oso con mis propias manos. Parece que no me oyeron. Vencí a un oso con mis propias manos. Y nos reímos. Pero esto es lo que he aprendido. A veces la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Lo repito. A veces la única forma de vencer el miedo es enfrentarlo. Y lo que es cierto con los osos es más cierto en la vida real. El miedo solo se hace más grande cuando te escondes de él. No puedes quedarte acurrucado, escondido en el saco de dormir de la ansiedad, esperando que algún día desaparezca. No, tienes que levantarte, tienes que enfrentarlo, tienes que luchar. Y si has estado viendo las noticias últimamente, sabes exactamente lo que yo sé, que nuestro mundo ya tiene suficiente miedo, ya tiene suficiente ansiedad. Cada titular, cada alerta en tu teléfono, te grita haciendo que tengas temor y estés ansioso. Pero hoy he venido aquí para decirte que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Me están escuchando, Liquid? Pienso que es hora de que empecemos a luchar. ¿Están listos para luchar conmigo? Porque el mundo dice que la ansiedad es normal, que hay que vivir con ella. En 2025, 2/3 de la población informan sentir ansiedad. Eso es lo que dice nuestro mundo. Pero hoy he venido a declarar el Salmo 27:1. El Señor es mi luz, Él es mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Escuchen, sé que la voz dentro de ustedes es fuerte. Sé que a veces parece que la ansiedad ya ha ganado. Se acerca como un oso fuera de tu tienda, creciendo más y más en la oscuridad. Pero he venido a decirle a alguien que si resistes al diablo, él huirá de ti. No es que tal vez huya de ti. No es que lo va a pensar o lo considerará. No, él huirá. Así que aquí está el llamado. Ya no nos vamos a acurrucar en el miedo. Ya no vamos a rendirnos ante la ansiedad. Nos paramos en fe y luchamos porque no somos víctimas. Somos vencedores en Jesús. ¿Alguien cree eso hoy? ¿Estás listo para luchar? ¿Lo estás? Porque si te unes a mí,
Al final de este día te irás con 2 herramientas que te ayudarán a combatir la ansiedad. 2 herramientas que puedes empezar a usar ahora mismo. Porque a veces la única manera de atravesar el miedo es luchar. Pero antes de comenzar, permítanme darles algunos descargos de responsabilidad. Lo primero es que este tema es increíblemente complejo y al mismo tiempo profundamente personal. Cada uno de nosotros está entrando en este lugar en diferentes momentos de la lucha con la ansiedad. Algunos de nosotros nunca le hemos dado importancia ni tiempo, y para otros es una batalla diaria. Y vamos a hablar sobre cómo superar la ansiedad condicional, no la ansiedad clínica. Si sufres ataques de pánico o ansiedad crónica, te aconsejamos buscar ayuda con consejería o medicamento. Eso no te hace menos espiritual. Significa que te lo estás tomando en serio, pero tampoco quiero dar la impresión de que la ansiedad se puede disipar con memorizarse un versículo bíblico. Cuando hablo de ansiedad en esta serie, no me refiero a la ansiedad clínica, ya sea por un desequilibrio químico o una enfermedad mental. Principalmente hablo de la ansiedad condicional, esas situaciones que provocan miedo irracional, pánico o preocupación. Quiero darnos algunas herramientas para luchar contra eso. La segunda advertencia, y lo mencioné la semana pasada, es que no soy un profesional de la salud mental. Pero voy a hablar desde mi experiencia personal y lo que he aprendido en el camino de mi propia salud mental. Y este tema es muy cercano a mi corazón porque de vez en cuando en mi vida he luchado con ansiedad condicional o de situación. Recuerdo con mucha claridad la primera vez que la experimenté. Tenía 18 años, al final de la secundaria. Es decir, si alguna vez has estado en esa etapa, sabes que la vida te lanza todos los factores de estrés imaginables y vienen de golpe. Tenía los exámenes SAT y ACT. Proyectos finales, aplicaciones para universidades, un trabajo de medio tiempo, presiones familiares, prácticas de baloncesto, y recuerdo estar sentado un día en el sofá de mi papá. Estoy escribiendo en la computadora con una mano, tomando mi quinto Mountain Dew con la otra mano, y mi mente no se detenía. Repasaba preguntas de exámenes, hacía listas mentales de tareas pendientes, y revivía cada error que había cometido desde el kinder. Tenía el estómago hecho un nudo, los hombros me pesaban como concreto, y dormir, mejor ni pensarlo. Me quedaba acostado por la noche, viendo al techo, preocupándome por todo y sin resolver nada. Y pensándolo bien, es muy parecido a mi vida actual, criando niños pequeños. El estómago hecho un nudo, sin dormir, despierto a las 2 de la mañana. ¿Qué me hice a mí mismo? Te vemos, mamá y papá. Vuelvan la próxima semana. Queremos ayudarles a que aprendan cómo criar niños tranquilos en un mundo caótico. Mirando hacia atrás, aunque en ese momento no tenía la palabra para describirlo, era simplemente ansiedad. En mi desesperación, acudí a un mentor. Le conté todo lo que cargaba. Esperaba recibir algo de ayuda y él tenía buenas intenciones, pero solo me dijo, Zach, ya sabes lo que dice la Biblia en Filipenses 4:6, no se angustien por nada. Y pensaba, no te angusties por nada. Yo me angustio por todo. Aquí está el problema. No escuché palabras de ánimo. Escuché desánimo. Lo que escuché fue, estás ansioso. Así que estás fallando. Estás ansioso. Así que Dios debe estar decepcionado de ti. En vez de ser consolado, me sentí condenado. Y uno se siente solo, sentarte en tu miedo y sentir que incluso Dios piensa que deberías ser más fuerte de lo que eres. Quizás tú también lo has sentido. Hoy llegaste aquí cargando ansiedad y el mensaje típico que has escuchado en la iglesia es, no tienes suficiente fe, pero hoy solo necesito que me escuches. La ansiedad no te convierte en un mal cristiano, te hace humano. Lo dijimos la semana pasada, pero lo repetiré. Puede ser ambas cosas, frágil y fiel al mismo tiempo. Ahora déjame demostrártelo. En el Salmo 139, uno de mis favoritos, el rey David dice esto de nuestro Dios. Él dice, Dios, tú creaste lo más profundo de mi ser, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque he sido creado de manera asombrosa y maravillosa. Tus obras son maravillosas. Eso lo sé muy bien. Él dice, Dios, me viste antes de nacer. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento de mí fue planeado antes de que pasara un solo día. Esta es mi parte favorita. Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí, Dios. No puedo contarlos. Superan los granos de arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. David nos recuerda que nuestro Dios piensa en nosotros más veces cada día que los granos de arena del mar. Lo dijimos la semana pasada. Tu paz está en la mente de Jesús. David ya lo entiende. Él declara la belleza y la majestad de nuestro Dios. Sus canciones hablan de eso y dice, soy una creación admirable. Él está declarando sus creencias. Y aún así, observa cómo termina el Salmo 139. Esto es lo que escribe David.
Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. ¿Sabes lo que esto nos dice? Nos dice que aunque adoremos y amemos a Dios con todo nuestro ser, aún podemos tener pensamientos ansiosos. Nos dice que, aunque sepamos que Dios tiene el control total de todo el mundo, aún podemos despertarnos en medio de la noche preocupados por nuestros hijos, preocupados por nuestras finanzas, preocupados de que tal vez ese ruido en la cocina sea un ladrón o un oso, o tal vez solo sea la máquina de hielo otra vez. En otras palabras, la ansiedad y la fe no son mutuamente excluyentes. La batalla que estás luchando con tu salud mental no te convierte en un mal cristiano. En todo caso, significa que te unes a la larga lista de seguidores de Jesús que están en la desesperada necesidad de un Salvador en su vida. Y esto es lo que he llegado a aprender. He aprendido que la ansiedad no es un pecado. Es solo una señal. No es un pecado. Es una señal de nuestro cerebro para captar nuestra atención. Lo aprendí de mi consejero y nunca olvidaré lo que me enseñó sentado en el sofá con él. Estábamos hablando de mi ansiedad. Y mi consejero me mira y me dijo, ¿alguna vez has estado cerca de un oso? Pensé, por fin, una pregunta que puedo responder fácilmente. La mayoría lleva estrés o problemas matrimoniales a consejería. Yo llevo mis encuentros con la vida silvestre. Y él dice, cierra los ojos. Imagina por un momento que estás en un bosque y te enfrentas a un oso. No necesitaba mucha imaginación. Y entonces empezó a explicarme algo. Dijo algo que se me grabó desde entonces. Me dijo, Zach, Dios diseñó tu cerebro con una pequeña cosa en forma de almendra llamada la amígdala. Y la amígdala es como el sistema de alarma de tu cuerpo. Es lo que se activa cuando percibes peligro. En esos tiempos, si te encontrabas con un oso pardo en el bosque, la amígdala se activaba, subía la adrenalina, el corazón latía rápido, los músculos se tensaban y tenías dos opciones. Podías pelear o podías huir. Pelear significa que te agrandas, te haces notar, haces ruido y estás listo para enfrentarte. Huir es correr, esconderte, acurrucarte en tu saco de dormir y fingir que el oso tal vez se irá. Me armé de valor y dije, espera, ¿cuánto me estás cobrando por explicarme ataques de osos ahora? No te preocupes, me contuve y no dije nada. Pero entonces mi consejero dijo, el problema es, Zach, que la mayoría del tiempo ya no estás peleando contra osos, estás peleando contra correos electrónicos. Estás peleando contra facturas, estás peleando contra esa mirada extraña que alguien te dio en el pasillo, pero tu amígdala no sabe la diferencia. Sigue activando la misma alarma, lo que significa que tu cuerpo está constantemente en modo de lucha o huida, incluso cuando estás en tu cama a las 2 de la mañana mirando el ventilador en el techo. Cuando me dijo eso, comencé a repasar mi vida y cómo había respondido a la ansiedad. A veces soy un chico de huida, me apago y me escondo. Evadir. Para mí, eso es como pasar horas navegando por las redes sociales en mi teléfono, mirando Netflix en lugar de tener esa conversación difícil. Es como acostarse en la cama y taparse la cabeza con las sábanas esperando que la ansiedad desaparezca. Pero ustedes saben esto, no importa cuánto nos escondamos en nuestro saco de dormir, el oso se hace cada vez más grande, ¿no es cierto? No puedes esconderte de la ansiedad. A veces he estado en modo lucha, me sobreesfuerzo. Uso la ansiedad como combustible de cohete para hacer más. Me despierto a las 3 de la mañana. Abro mi computadora. Me convenzo a mí mismo de que si respondo 20 correos más, me sentiré mejor. Me sobrecomprometo. Agrego un proyecto más. Digo que sí a una reunión más. Y esto es lo loco en nuestro mundo. La gente nos aplaude por hacer eso. Dicen, wow, eres tan motivado, lo haces muy bien, eres tan productivo. Pero no ven que detrás de escena te quemas porque en realidad solo luchas contra sombras en la oscuridad. Eso es precisamente lo que sucede cuando tu amígdala se descontrola por completo. Toma cosas pequeñas, mensajes de texto no respondidos, una cita médica, un estado de cuenta de la tarjeta de crédito y te convence de que es un oso pardo de 400 libras a punto de devorarte vivo. Y esto fue lo que me dijo mi consejero. Esto lo cambia todo. Me dijo, Zach, luchar o huir no son las únicas opciones. No tienes que sobreesforzarte para salir de la ansiedad. No tienes que evitar las cosas. Dios te dio una tercera opción. Y fue cuando abrió su Biblia. Y aquí está la escritura que él leyó sobre mí en ese momento. Él dijo, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Estad alerta y sobrios. Tu enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente. Lo mismo, buscando a alguien a quien devorar. Resístele. Manteneos firmes en la fe, porque sabéis que la familia de los creyentes, las personas sentadas a vuestro lado, están pasando por la misma cosa, por el mismo tipo de sufrimientos.
Déjame leerte esa primera parte una vez más. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate que no dice ignóralo, no dice que te esfuerces más, no dice huir. Dice que lo entregues, échaselo sobre Jesús, porque la ansiedad puede no ser un pecado, pero es una señal. Y la señal te dice que te enfrentas a algo que nunca debiste llevar solo. Cuando te sientes ansioso, tu cerebro simplemente está activando una alarma. No huyas de ella. No intentes resolverlo por tu cuenta. Entrégalo. Entonces mi consejero me explica todo eso y yo le digo, bueno, genial, suena increíble. Pero ¿cómo hago eso? Y fue entonces cuando él me dio una herramienta. Y esta es la primera herramienta que quiero darte hoy. Y es tan sencilla y es tan simple que vas a pensar que no hay manera de que esto funcione. La primera herramienta es decirlo en voz alta. Yo llamo a esto la herramienta estoy ansioso por esto. Y así es como funciona. Cada vez que siento que el estrés aumenta, simplemente busco a alguien. Usualmente es mi esposa Casey y practico el entregar mi ansiedad. Digo, estoy ansioso por, y luego completo la frase. Por ejemplo, estoy ansioso por el lunar en mi cuello. Lo busqué en WebMD y al parecer me quedan 3 semanas de vida. O estoy ansioso por mis hijos y la manera en que se están comportando. Estoy ansioso por si vamos a tener suficiente dinero para llegar a fin de mes o no. Estoy ansioso por la reunión que mi jefe ha convocado para mañana. Sea lo que sea, lo digo en voz alta. Lo entiendo, sé que eso suena tonto. Como si simplemente decir las palabras estoy ansioso por realmente pudiera calmarme. Pero cada vez lo logro, porque cuando expreso esas palabras con mi boca, la ansiedad empieza a perder su poder. La ansiedad crece en la oscuridad, pero se reduce en la luz. Y decirlo en voz alta es la primera manera de sacarla a la luz. Y sé que esto es un poco difícil porque puede parecer tonto. A veces puede ser vergonzoso, pero lo hemos dicho, lo dijimos. Lucharemos juntos contra la ansiedad. Vamos a practicar esto juntos. Hagan esto en todos nuestros campus y en este salón. Vas a voltear hacia tu vecino. Si no lo conoces, preséntate rápidamente, dile tu nombre y vas a practicar esto. Vas a decir las palabras estoy ansioso por y luego completas la frase. Estoy ansioso por las noticias de la semana pasada. Estoy ansioso por mi situación de vivienda, por mi salud. Tú completas la frase. No le des todos los detalles. No le cuentes toda tu vida, pero practiquémoslo juntos. Bueno, voltea a tu vecino y echa tu ansiedad. Si estás viendo online o desde casa, puedes escribir en el chat estoy ansioso por y luego completas la frase. Está bien, paren. Algunos se entusiasmaron. Regresen. Esto es una iglesia, no una sesión de consejería. ¿Pero lo sentiste? Solo decirlo al principio parece tonto, pero hablarlo en voz alta le quita algo de poder, ¿verdad? Hay una ciencia increíblemente interesante detrás de esto. La amígdala es el centro del miedo en tu cerebro. Activa la alarma. Peligro. Hay un oso. Y si la dejas actuar, se descontrola. Se descontrola buscando osos pardos por todas partes. Por eso tu cerebro te da un pensamiento ansioso y le siguen otro tras otro. Cuando la amígdala se activa, busca cualquier cosa a tu alrededor que puede hacerte daño. Pero hay otra parte de tu cerebro. Esa parte de tu cerebro es la corteza prefrontal. Y esta parte controla tu funcionamiento lógico y tu habla. Mira cómo funciona esto. Cuando la corteza prefrontal se activa, la amígdala se apaga. Así que, literalmente, cuando expresas en voz alta las palabras estoy ansioso por, estás apagando físicamente la alarma en tu cerebro. Por eso, cuando hablas, cuando escribes en un diario, cuando tecleas palabras, incluso orar en voz alta es suficiente para retomar el control de tu mente. Estás interrumpiendo la ansiedad y estás introduciendo un nuevo patrón de pensamiento. Pablo, en 2 Corintios 10:5, lo dice así. Él dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando pronunciamos las palabras estoy ansioso por, tomamos nuestros pensamientos cautivos. Les decimos, el miedo no ganará el día. Y apagamos la alarma en nuestro cerebro. Así que mi esposa y yo literalmente cada semana usamos esta herramienta. Simplemente lo decimos en voz alta. Y hemos encontrado tanta libertad. Tu ansiedad no es un pecado, es una señal. Es una señal que dice que nunca fuiste creado para cargar esto solo.
porque enfrentar osos solo nunca resulta como uno lo espera. De hecho, sé esto por experiencia propia. Me desperté la mañana siguiente tras sobrevivir al ataque del oso. Bueno, decir me desperté sería generoso. Obviamente no dormí nada. Mi amígdala se aseguró de eso. Finalmente salió el sol y me arrastré fuera de mi saco de dormir. Por un momento pensé que el oso seguía allí, agazapado entre los árboles, esperándome, listo para atacarme en mi momento más vulnerable. Pero luego pensé que sería una gran ilustración para un sermón, así que necesitaba tomar fotos de las huellas para demostrar a todos lo enorme que era la bestia. Luché contra ello con mis propias manos. Fui a buscar entre los árboles. Por los ruidos de la noche anterior, sabía que había evidencia en alguna parte. Ramas rotas, marcas de garras en la tierra, algo. Pero esto es lo que encontré. No hay ramas rotas, solo se movieron un par de ramitas pequeñas. No hay marcas de garras gigantes en las rocas, solo algunos pequeños rasguños en la tierra. Y las huellas del oso bueno resultaron ser estas diminutas huellas de conejo. Y fue entonces cuando me di cuenta. Me di cuenta de todo el peligro en el cual había estado todo el tiempo. No había derrotado a un oso, sino a uno que había aprendido a disfrazarse de conejo. Y nos reímos. Pero, ¿con qué frecuencia permitimos que la ansiedad convierta conejos en osos en nuestra vida? Recibes una factura inesperada por correo, conejo, pero la ansiedad dice que es la ruina financiera. Será un embargo, tu familia se quedará sin hogar. Oso. Un amigo no te responde los textos, conejo. Pero la ansiedad dice que los he perdido. Todo el mundo me abandona. Siempre voy a estar solo, oso. El médico dice que necesitamos realizar algunas pruebas más. Es conejo. La ansiedad dice que es cáncer. Es terminal. Se acabó, oso. Notas que tu hija tiene dificultades en la escuela. Es un conejo. Pero la ansiedad dice que fracasarán. Siempre lucharán. Todo es culpa mía. Oso, cometes un error en el trabajo. La ansiedad dice, me van a despedir. ¿Cómo voy a poder sustentar a mi familia? Se convierte en un oso. Eso es lo que pasa cuando dejas que tu amígdala actúe sin control. Te cuenta historias. Toma conejos y los convierte en osos. Y por eso digo que la ansiedad puede que no sea un pecado, pero sí es una señal. Una señal de que es momento de dejar de darle vueltas en tu cabeza y empezar a entregarla. Es momento de luchar. Necesitamos llevar cautivo todo pensamiento en nuestras vidas. La primera herramienta para hacerlo es decirlo en voz alta. Estoy ansioso por... Y sé que parece tonto, pero ¿sabes qué es más tonto aún? Convertir un conejo en un oso. Eso sí que es todavía más tonto. La segunda herramienta para luchar es replantear tu ansiedad. Esta herramienta no la aprendí de un consejero. En realidad, viene directamente de la vida de Jesús. A menudo veo la ansiedad como una carga o como si algo estuviera mal en mí. Pero esa no es la manera en que Jesús enfrentó su ansiedad. En la última noche de su vida, justo antes de ir a la cruz, Jesús lleva a sus amigos al jardín de Getsemaní. El Evangelio de Marcos nos da un relato de lo que sucedió allí. Esto escribe Marcos. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Luego tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, las personas más cercanas a él, los llevó con él y comenzó a sentirse profundamente angustiado y turbado. Y dijo, mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús sabe lo que está a punto de sucederle. Él sabe que está a punto de ir a la muerte en la cruz. Y como cualquiera de nosotros estaría, él está abrumado y ansioso. Pero mira lo primero que hace Jesús. Se vuelve hacia sus amigos más cercanos y les dice que está ansioso. Y luego, literalmente, se los dice en voz alta. Utiliza su corteza prefrontal para silenciar su amígdala. Jesús usó nuestra primera herramienta para combatir su ansiedad. La saca a la luz, como practicamos antes. Si Jesús puede usar esta herramienta, tú y yo también podemos, pero observa lo que hace después. Aquí está la segunda herramienta. Les dice a sus discípulos que no duerman y estén atentos. Y se retiró un poco más, cayó al suelo y oró que si fuera posible, esa hora pasara de él. Dijo, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Observa lo que Jesús no hace con su ansiedad aquí. Él no se esfuerza por liberarse de lo que está a punto de enfrentar. No está sobreexigiéndose. Tampoco está actuando para impresionar. Tampoco se aleja de lo que Dios lo está llamando a hacer. En cambio, toma esas ansiedades y las pone en las manos de Dios. Para Jesús, la ansiedad no es una señal de que hay algo mal en él. Es como un despertador diseñado en su cuerpo que le recuerda acudir a Dios Padre cuando las cosas parecen imposibles.
Y esto es lo que me pregunto. ¿Y si el mismo Dios que te formó en el vientre de tu madre, el mismo Dios que te hizo de manera asombrosa y maravillosa, si ese mismo Dios te amó tanto, pensó tanto en ti, que en realidad te diseñó con una alarma en tu mente, para que cada vez que enfrentes algo más grande que tú, esa alarma suene, no para aplastarte, sino para llamarte a acercarte más, no para condenarte, sino para recordarte que te aferres a Él? Así es como funciona la segunda herramienta de replanteamiento. Cada vez que vienen mis pensamientos de ansiedad, me detengo. Lo replanteo y lo uso como un recordatorio, como una señal de que mi Dios quiere hablar conmigo. Él se deleita en hablar conmigo. Él conoce la cantidad de cabellos en mi cabeza. Él no se molesta por mis pensamientos ansiosos. Él los recibe. Escucha, la ansiedad es acudir a nosotros mismos y a nuestra imaginación para pensar en el peor escenario y entrar en una caída en espiral en vez de llevarlos a Dios. Pero cuando lo replanteamos, hacemos lo contrario. Decimos que mi ansiedad no significa que estoy destruido, sino que mi Padre me está llamando a acercarme más. Puedes decirlo así. La ansiedad puede que no sea un pecado, pero definitivamente es espiritual. Así que cuando llegue la ansiedad, aquí está el desafío. Úsala como una alarma en tu teléfono. Primero, dilo en voz alta. Estoy ansioso por esto. Sácalo a la luz. Replantea la situación. No lo veas como un castigo, sino una señal que te recuerda ir a los brazos de tu Padre. Y por eso el Evangelio es tan importante, porque el mismo Jesús que sudó gotas de sangre en el jardín llevó su ansiedad hasta la cruz por ti. Él enfrentó el peso del mundo para que tú puedas enfrentar tu mundo junto a Él. Él no huyó de ello, Él no lo evitó, Él lo cargó hasta su muerte. Y resucitó para demostrar que es más grande que cualquier cosa que te quite el sueño por la noche. Nuestra ansiedad convierte conejos en osos, pero Jesús, Él puede convertir tu oso en un conejo. Así que escúchame, la ansiedad puede que no sea un pecado, pero sí es espiritual. Y si tú lo permites, puede convertirse en lo que te acerque más a Jesús. Porque cada pensamiento ansioso es solo una invitación. No huyas, no te esfuerces, ven a Él. ¿Qué tal? Si esta semana, cada vez que suene la alarma en tu mente, te detienes justo ahí y dices, Dios, estoy ansioso por mis hijos, estoy ansioso por mi familia, estoy ansioso por las noticias en la televisión, estoy ansioso por mi trabajo. La lista de motivos de ansiedad es interminable. Dices, estoy ansioso por esto, pero te lo entrego a ti. Son dos herramientas. Primero lo expresas, luego lo replanteas. Y en ese momento descubrirás la paz. No una paz que se encuentra en la ausencia de problemas, sino una paz al entrar en la presencia de Jesús. Esto no es teórico. Esto no es algo que aprendí una vez en el pasado y que ya superé en mi vida. Esto es algo que estoy viviendo ahora mismo, hace 7 días. Hace 7 días. Esa fue la última vez que me golpeó la ansiedad, y no fue en el consultorio de un médico. No estaba en medio de un examen. Ni siquiera estaba en un desafío en el desierto. 5 minutos antes de subir al escenario para predicar sobre la salud mental. ¿Saben lo irónico que es? Ser paralizado por la ansiedad justo antes de predicar sobre la ansiedad. Pero en ese momento no se sentía irónico. Se sentía vergonzoso, como si algo estuviera mal conmigo. Estaba parado justo aquí, en este auditorio. La alabanza sucedía a mi alrededor, pero mi pecho estaba apretado. Tenía el estómago hecho un nudo. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto en las noticias apenas 4 días antes. Vi a un hombre subir a un escenario como este y ser baleado. Vi a su viuda en la televisión días después, cargando con lo impensable. Vi a sus hijos de 1 y 3 años de la edad de los míos creciendo sin su papá. Intenté quitarme esas imágenes de la cabeza, pero no pude. Y mi mente empezó a girar en espiral hacia esta pregunta. Si yo subo a ese escenario, ¿mis hijos de 1 y 3 años crecerán sin su papá? Y lo entiendo. Quizá era solo un conejo. Mi amígdala lo convirtió en un oso. Pero te lo digo honestamente, en ese momento sentí más miedo que nunca, más que cuando dormía en una bolsa de dormir en el bosque. Intenté ignorarlo. Intenté forzarme a atravesarlo y saltar al escenario, pero solo se hizo más grande, porque eso es lo que hace la ansiedad. Así que hice lo único que sabía hacer. Fui detrás del escenario, a uno de nuestros cuartos traseros, y me senté allí con mi teléfono y escribí en mi diario estas palabras. Te las voy a leer. Escribí, estoy ansioso y tengo miedo. El tiroteo de Charlie Kirk me ha dejado alterado.
Mientras estaba de pie en la adoración, mi mente seguía pensando que eso podría pasarme a mí. Me siento tonto incluso al pensarlo. Eso es lo que escribí. ¿Y sabes qué? Eso detuvo el espiral el tiempo suficiente para que pudiera respirar. Afirmé mis pies en el suelo y oré estas palabras una y otra vez. Oré así: estoy a salvo. Fui llamado y no estoy solo. Estoy a salvo. Fui llamado y no estoy solo. Y en ese momento, precisamente 3 minutos antes de salir al escenario, Jesús me dio una paz verdaderamente increíble. Toda mi ansiedad se convirtió en una invitación para encontrarme con Él y experimentar su maravillosa y reconfortante presencia. Y quisiera poder decirte que Jesús me sanó de una vez por todas y que nunca volví a pensar en eso. Él hace eso. Él puede hacerlo. Jesús hace milagros. Pero esa no fue mi historia. El lunes, al revisar las redes sociales, la ansiedad volvió con fuerza. Así que llamé a mi amigo pastor Tim y le conté por lo que estaba ansioso. Oramos juntos y la paz de Jesús, adivina qué, volvió más tarde esa semana mientras escribía este sermón sobre la ansiedad. Volví a sentir ansiedad de nuevo. Irónico, lo sé. Así que llamé a Casey. Le dije, estoy ansioso por esto. Y oramos y la paz volvió otra vez. Para ser honesto, estoy cansado de esto. Pero en realidad, probablemente las personas más cercanas a mí estén aún más cansadas de esto. Pero, ¿sabes quién no se ha cansado? El Dios que me tejió en el vientre de mi madre. El Dios que piensa en mí más veces que granos de arena hay en el mar. Ese Dios se deleita en que yo me acerque a Él. Se deleita cuando le digo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón ansioso. Él nunca se cansa de escucharlo porque Él me hizo y me conoce. ¿Escuchas lo que te estoy diciendo? La paz perfecta no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús. La ansiedad es real. Si la ignoras, te aplastará. Si intentas luchar contra ella por tu cuenta, te agotará. Pero no tienes que hacerlo, porque nuestro Dios te creó. Él te conoce. Él conoce tus pensamientos ansiosos y quiere usarlos como una oportunidad para encontrarse contigo aquí y ahora. Si me lo permites, me encantaría ayudarte en esa práctica. Practiquemos algo que podemos hacer juntos ahora en este lugar. ¿Orarás conmigo? Primero, mientras estás sentado en este lugar, tal vez estés en línea, simplemente respira profundo. Siente el aire en tus pulmones. Ese es el regalo de vida de Dios para ti en este momento. Mientras estás sentado aquí en este lugar, planta bien tus pies en el suelo, ambos pies. Los sientes. ¿Sientes tus pies en el suelo? Estás seguro en este lugar. No estás solo mientras te sientas ahí. Simplemente abre tus manos justo frente a ti. Ábrelas en una postura que diga, no tengo que cargar esto solo. Puedo soltarlo. Y solo quiero que susurres estas palabras. Tal vez lo quieras decir en voz baja, tal vez lo quieras decir en voz alta. Di, estoy ansioso por... y completa la frase. Díselo a tu Padre Celestial. Ponle tus palabras a eso. Nómbralo aquí mismo. Estoy ansioso por... Ahora, mientras lo sostienes en tus manos, solo quiero que te imagines colocándolo suavemente en sus manos. Dile así, Dios, te lo doy a ti, te lo entrego. Lo dejo ir, lo echo sobre ti. Lo descargo sobre ti porque sé que te preocupas por mí. Y luego declarémoslo juntos, estoy a salvo. Dilo, estoy a salvo, soy amado. Dilo, soy amado, no estoy solo. Estoy a salvo, soy amado, no estoy solo. Estoy a salvo, soy amado. No estoy solo, susúrralo en voz alta. Estoy a salvo, soy amado, no estoy solo. Liquid, no están solos, tu Padre te escucha, te ve y quiere encontrarte ahora. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.